Que el Señor les bendiga, hermanos. De nuevo es un gran gusto llegar hasta ustedes para meditar en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad nuestro tema será el Espíritu Santo en la Santa Trinidad. Y quisiera antes de meditar en esto que orásemos al Señor. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra, por todo lo que ella nos revela, y queremos suplicarte que nos guíes mediante tu Espíritu Santo en el entendimiento de esta palabra, de las doctrinas que tú nos enseñas, y que tu Espíritu Santo, conforme a lo que dice tu palabra, nos guíe a toda verdad y que podamos percibir, Señor, las enseñanzas que tú nos quieres dar. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de sumisión a lo que tú dices, y que las lecciones que aprendamos las pongamos por obra para gloria de tu nombre, que todo aquello que esperas tú de nuestro carácter lo podamos rendir al Espíritu Santo para que Él moldee en nosotros el carácter de Cristo. Te pedimos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho que vamos a meditar en lo que es el Espíritu Santo en la Santa Trinidad. Hay un asunto muy importante, hermanos, porque el tema que queremos desarrollar es solamente en una lección, pero quiero decirles que el tema de la neumatología, o sea, el estudio de la Biblia, o lo que la Biblia nos enseña del Espíritu Santo, es muy amplio. Necesitaría muchas horas para meditar en este tema, pero básicamente para hablar de la relación trinitaria del Espíritu Santo, lo más importante es que nos demos cuenta a través de todo lo que vamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona. Esto es muy importante y eso tratamos de mostrar a través de todo lo que enseñamos. Y el otro aspecto muy importante es comprobar con la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos de las personas de la Divina Trinidad, hablamos de la primera persona, que es el Padre, de la segunda persona, el Hijo, y de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y realmente esa forma de hablar sencillamente es para ordenar nuestros pensamientos, y también porque en la Biblia se ve el desarrollo progresivo de la doctrina, primero dando a conocer más que todo a la persona del Padre, y luego al Hijo en la encarnación, y al Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés. Pero las tres personas son eternas, han actuado desde el comienzo de lo que dice Génesis 1 hasta Apocalipsis. Las tres personas actúan. Entonces todo eso debemos ir dándonos cuenta que es una manera de hacer la teología, de hacer la doctrina, para poder comunicar las grandes verdades que la Biblia nos enseña, y que son cantidad de cosas, y muchas de ellas, hermanos, sinceramente, no las sabemos todas, pero gracias a Dios por lo que sí sabemos y por lo que sí podemos entender de la palabra. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes es algo de lo que significan las palabras que se refieren al Espíritu, y estoy diciendo al Espíritu en general, porque de esas mismas palabras se usan para hablar de la persona del Espíritu Santo. Las palabras hebreas para referirse al Espíritu son ruach, algunos dicen ruach, no importa la pronunciación, y la otra es neshama. Esas son las dos palabras hebreas. Pero en griego hay una palabra muy importante y es neuma. Algunos pronuncian numa también. Todo eso es asunto de pronunciación. Pero estas palabras, estas tres palabras, se usan en la Biblia con sentido literal y figurado. Hay que tener en cuenta eso. Las tres palabras se pueden traducir. Miren
estoy dándoles una lista de los significados de esas 3 palabras en la Biblia. Se pueden traducir soplo, ánimo, hálito, viento, aliento, exhalación, olor, llamarada, enojo, vida, alma, espíritu, ángel, demonio, soplo divino, Espíritu Santo, y también prosperidad, ira, aire y espíritu de un ser racional. Toda esta lista que les he compartido rápidamente la doy, hermanos, debido a que al leer estas palabras en la Biblia debemos ver cuál es el sentido que tiene la palabra espíritu, porque en nuestras Biblias en español solo aparece la palabra espíritu. Y debemos verla en el contexto donde se usa la palabra y darle el sentido adecuado en su contexto. Y digo esto porque hay personas que tanto cuando esta palabra se usa para hablar del espíritu humano, porque tenemos nosotros también espíritu, así como cuando se usa para hablar del Espíritu Santo o para hablar de las personas divinas, quieren limitar el sentido a la idea de que se trata solo de la respiración o de un viento, lo cual es equivocado. Dependiendo del sentido, puede ser literalmente el viento, pero también puede decirse de cualquier poder invisible de agentes inmateriales e invisibles. Por ejemplo, el alma humana y los ángeles. Se usa también para referirse al mismo Dios, que se dice que es espíritu. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y es el Señor Jesús el que está diciendo esas palabras. Y en este caso, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, indiscutiblemente es inmaterial e inteligente. Entonces, limitar la palabra espíritu, que solo quiere decir respiración, es una gran equivocación. Y es importante que el Señor Jesús dijo que Dios es espíritu. Y en Lucas, en el capítulo 24:39, Él dice, cuando ya había resucitado, le dice, mirad que yo mismo soy, porque un espíritu, dice Cristo, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lo cual quiere decir que según Jesús, el espíritu es inmaterial. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que ver todos estos detalles, y la tercera persona de la Santa Trinidad también se llama el Espíritu en la Biblia. Pero debemos subrayar que es una persona y es la eficiencia o el poder de Dios. Y por eso algunos equivocadamente creen que es una fuerza impersonal, porque la Biblia habla de que es poder, que es la eficiencia de Dios. Y para aclarar esto, recordemos que el Hijo, o sea, la segunda persona de la Santa Trinidad, también es llamado el Verbo o la palabra. Pero esa palabra es una persona, es un ser viviente, es personal, es Dios. Entonces, Cristo es el revelador y la imagen del Dios invisible. Del mismo modo, aunque el Espíritu Santo es el poder de Dios, se revela especialmente en el Nuevo Testamento que es una persona y no solo una fuerza. Y eso es un detalle que tenemos que ir viéndolo a través de todo nuestro estudio. Por eso desde el comienzo he hablado de ello. El Espíritu Santo es llamado así para indicar su naturaleza y sus perfecciones. En cuanto a la naturaleza, lo que pasa es que Él es absolutamente santo y es la causa de la santidad de todas las criaturas. Cuando vemos el Antiguo Testamento, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es un detalle que se da ahí. Génesis 1:2 lo dice. También se ve que contendió con los antediluvianos. En Génesis 6:3 estaba contendiendo. Eso no es una fuerza nada más la que está contendiendo. También se ve que llenó a Bezaleel,
a Oliab y a los artesanos que elaboraron el tabernáculo. Los llenó de sabiduría, inteligencia, ciencia y los capacitó para inventar diseños, producir obras de arte. Eso lo puede ver en Éxodo 31 del 1 al 5. Y también inspiró a los profetas, dándoles los mensajes de Dios y muchas obras más que hizo el Espíritu Santo. Entonces, todo eso ya aparece en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles de Cristo, que ya es el Nuevo Testamento, y el Señor les prometió enviar, ahí en el discurso del aposento alto, les prometió enviar al Espíritu Santo como el otro consolador. Palabras que hay que estudiarlas más profundamente para darnos cuenta que Él es una persona y a quien se le atribuye al Espíritu Santo la instrucción, la santificación y la conducción del pueblo de Dios. Es el mismo que actuaba en el Antiguo Testamento. Lo importante notar aquí es que si en el Nuevo Testamento se le revela al Espíritu Santo más clara y ampliamente como una persona, todo lo que dice de él el Antiguo Testamento debe ser entendido en el mismo sentido. La razón es que la revelación ha sido progresiva y el misterio trinitario, aunque se dio a conocer desde el Antiguo Testamento en forma gradual, se revela totalmente en el Nuevo Testamento, especialmente con la encarnación del Hijo y por la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entre paréntesis, hermanos, este asunto de la revelación progresiva debe ser muy tenido en cuenta para todas las doctrinas de la Biblia, porque abrirá el entendimiento de la Biblia y de todo tema que ella nos enseña. Lo que en Génesis es una semilla, es hierba en los Salmos, es espiga en los Evangelios, es grano lleno en la espiga en las epístolas del Nuevo Testamento y llega a su madurez la enseñanza en el libro de Apocalipsis. Por eso el Antiguo Testamento anunció la obra de Cristo en la redención. En los Evangelios el Señor efectuó esa obra. En Hechos y las epístolas se explica el significado de esa obra por inspiración del Espíritu Santo. Y el Apocalipsis nos revela la total consumación de esa obra decretada por el Padre, efectuada por el Hijo y administrada por el Espíritu Santo a los redimidos. Y les he puesto esos ejemplos para que vean que la doctrina se va desarrollando poco a poco, que se va entendiendo más. Y así debemos tomar toda la Escritura para entender la palabra. Volviendo al tema del Espíritu Santo, ya en el Nuevo Testamento, a Él se le presenta como la persona que viene al mundo por promesa del Padre, como leemos en Juan 14, 26 y 16, 7. Y esos versículos quiero estudiarlos ampliamente porque nos hablan precisamente del tema trinitario que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo en su relación con el Padre y el Hijo. En Juan 14, 25 y 26, el Señor Jesús dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y miren, hermanos, estos versículos están llenos de enseñanza. En este versículo 26 se ve que el Espíritu Santo procede del Padre. Dice: a quien el Padre enviará en mi nombre. Y esto significa que el Espíritu Santo sale del mismo ser de Dios. Ninguna criatura puede proceder en este sentido de Dios. La Biblia habla de la procedencia divina solo en relación al Hijo y al Espíritu Santo.
En Juan 16, 27 y 28, el Señor Jesús dice así: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Esa frase subrayela, hermanos. Y el versículo 28 dice, salí del Padre, otra vez el verbo salir, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Recuérdense que Jesús estaba diciendo esto la noche antes de ir a la cruz. Y los discípulos en el versículo 30 le dicen, creemos que has salido de Dios. Las 3 veces que se usa el verbo salir aquí en griego es la palabra exergomai, que significa salir o proceder. Tiene ese prefijo griego ex, que significa el punto o lugar de donde se procede. Eso significa la preposición ex. Cristo afirma que Él salió del Padre y promete que el Padre enviará al Espíritu Santo en nombre de Jesús. Y eso ocurrió 50 días después que Cristo habló esto con sus discípulos, es decir, el envío del Espíritu Santo. Hay varias observaciones que debemos hacer en Juan 14, 25 y 26, y las observaciones son por lo menos 6 y es bastante amplio esto, hermanos. El Señor Jesús contrasta la presencia física de Él, que estaba ahí junto a sus discípulos, con la presencia espiritual que tendrían ellos cuando el Espíritu Santo viniera en el futuro. También indica que el Espíritu Santo será enviado por el Padre y vendrá procedente del Padre, en ese sentido que solo las personas divinas pueden proceder de Dios. El Espíritu Santo enseñaría muchas cosas que Cristo no les reveló a los discípulos, porque ellos no estaban listos o preparados para entender. Pero que después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, ellos sí comprenderían. Esas revelaciones las daría el Espíritu Santo. En Juan 16, 12 Jesús les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esas enseñanzas serían dadas a su debido tiempo por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el Señor Jesucristo nos está revelando en el discurso del aposento alto, la noche antes de ir a la cruz, muchas cosas acerca del Espíritu Santo que no se habían revelado en todo el Antiguo Testamento, aunque ya hemos dicho, el Espíritu Santo actuó desde el Antiguo Testamento, pero aquí ya con toda claridad se habla de la persona. En primer lugar, le llama el Consolador. Cristo le llama al Espíritu Santo el Consolador. En griego esta palabra es parácletos, que significa ayudador, abogado, defensor e intercesor. Literalmente la palabra significa el que es llamado junto a uno. Eso es lo que significa parácletos. Si alguien en aquel tiempo era acusado de algún delito, el abogado era llamado a la par de él para defenderlo en el proceso. Este título se le aplica también al Señor Jesucristo en 1 Juan 2, versículo 1, donde dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí usa la palabra parácleton, que es dedicada o referida al Señor Jesucristo. Entonces Cristo también era parácleto de los discípulos al estar con ellos. Y el Espíritu Santo es parácleto de los creyentes también. Este título que Cristo le da al Espíritu Santo revela su carácter personal, porque solo una persona puede hacer este trabajo de abogar por otro, de consolar, de ayudar. Es importante notar que Cristo está revelando estas verdades el día 14 de Nisán, el último día de su vida terrenal, anunciando su regreso al cielo y revelando
¿quién será la persona que quedará en su lugar para dirigir, enseñar y consolar a su iglesia? Será el Espíritu Santo el sustituto perfecto de Cristo, una persona divina con todos los atributos y perfecciones del Padre y del Hijo. Los hombres, los seres humanos, como los apóstoles y los siervos de Dios, pueden actuar bajo la dirección del Espíritu Santo, pero quien dirige la obra verdaderamente, quien dirige al cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Él quedó en lugar de Cristo para llevar a cabo la obra. Todos los hombres somos siervos del Señor. No somos los que podemos dirigir con la perfección que Él lo hace, porque es Dios mismo sustituyendo al Hijo de Dios y haciendo la obra que el Padre le entregó al Hijo y al Espíritu Santo. Con respecto al hecho de que tanto el Hijo como el Espíritu Santo se dice que vienen a la tierra, algunas personas preguntan, ¿cómo es eso de que hablamos de la omnipresencia de las personas divinas y estamos hablando de que van y que vienen? Esto es lo que revela la Biblia y eso es lo que enseñamos nosotros. Pero la respuesta a esto es que hay que distinguir entre la omnipresencia, que es el modo de la presencia de las tres personas divinas por el cual están presentes en todo lugar, en todo tiempo y por toda la eternidad. Y así estuvo el Espíritu Santo en el mundo antes de Pentecostés, con su omnipresencia. Él estuvo en toda la historia desde que Adán fue creado y antes de la historia humana y por toda la eternidad. Pero después de que Cristo realizó la obra redentora, entonces el Espíritu Santo vino para hacer su residencia en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces debemos distinguir entre su omnipresencia y su residencia en la iglesia. De eso es lo que habla la Biblia. Lo mismo ocurrió con Dios el Hijo al encarnarse. Fijó su tabernáculo entre nosotros, es decir, tuvo una naturaleza humana. Pero tanto el Hijo como el Espíritu Santo, al realizar esas acciones, no dejaron de estar presentes en todo el universo. Cristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Cristo estaba hablando con Nicodemo ahí y estaba en el cielo también. Pero durante 33 años, el Señor Jesús vino a ser residente en este mundo. Sin embargo, ascendió al cielo y está presente en el corazón de los creyentes. Colosenses 1:27 dice que esto es un glorioso misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. También el Espíritu Santo, según el Salmo 139, versículos 7 y 8, está presente en todos lados. Les recuerdo ese texto. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pero que el Espíritu Santo se haría residente en los creyentes y de esa manera en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en Juan 7, 38 y 39, Jesús lo anunció y el apóstol Juan lo aclara inspirado por el Espíritu Santo. Dice el texto, el que cree en mí, dice Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan agrega, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Juan claramente habla no de la omnipresencia del Espíritu Santo, sino de la residencia en el corazón de los creyentes
que comenzaría en Pentecostés, después que estuviera terminada la obra del Señor Jesucristo en su muerte, resurrección y ascensión. Entonces el Padre y el Hijo enviarían al Espíritu Santo al corazón de los creyentes. Gálatas 4, versículos 4 al 6, habla del envío del Hijo al mundo y del envío del Espíritu Santo al corazón de los creyentes. Es necesario ver este texto, hermanos. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. En este texto hay dos envíos, y la palabra griega para enviar es exaposteilo, que significa enviar, comisionar, y que incluye la preposición ek o ex, que habla de la procedencia de los que han sido enviados. En este caso significa que el Padre envió a su Hijo al mundo desde la gloria que Cristo tenía con él desde la eternidad. La misma palabra se usa en el versículo 6 para hablar del envío del Espíritu Santo, es decir, exaposteilo. Gálatas 4:4 al 6 es otro texto trinitario. Como hemos dicho, aquí se ven dos envíos, uno del Hijo a la tierra para redimir y darnos la salvación al ser adoptados hijos de Dios. El otro envío es del Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, a nuestros corazones. Aquí vemos a la Santa Trinidad obrando a nuestro favor. Por un lado, el Padre enviando, por otro, el Hijo en forma concreta e histórica, haciendo nuestra redención. Y por otro lado, el Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo en nuestro corazón. Esta obra también es de revelación del ser de Dios a nosotros. Dios, en su esencia, es trascendente, lejano, desconocido. Pero Él se revela, no permanece desconocido. Cuando desde su ser envía al Hijo a la tierra, se hace histórico en Jesús. Pero cuando el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo al corazón de los creyentes, entonces Dios se hace íntimo al ser humano, que le recibe al recibir a Jesús. Así la obra del Hijo es externa, histórica y objetiva, mientras que la del Espíritu Santo hace que aquella obra de Cristo sea una realidad en nuestros corazones, en nuestro interior, en lo íntimo de nuestro ser. Esto no debe interpretarse como si fueran dos operaciones distintas. Es una sola obra de redención realizada por el Trino Dios, y desde que creemos es totalmente nuestra. Una última observación en estos textos de Juan 14:26 es muy importante porque demuestra que el Espíritu Santo es una persona por el uso de las palabras aquí, y es el pronombre personal que usa para referirse al Espíritu. En español es la palabra Él. Dice cuando Él venga. Entonces, en griego es la palabra ekeinos, que a más de pronombre personal enfático en griego, puede ser usado como demostrativo y se puede traducir Él, como está en la revisión Reina Valera 60 de la Biblia. Pero también se puede traducir aquel, el mencionado, el bien conocido, el mismo, precisamente el mismo. Todas estas formas se puede traducir la palabra ekeinos. Y es que dice que el Consolador va a venir y cuando Él venga, y ahí utiliza el pronombre ekeinos. Recordemos que la palabra neuma o numa,
que es la palabra espíritu, es de género neutro en griego. Pero cuando se usa el pronombre para referirse al Espíritu Santo, usa una forma que implica que es una persona y usa el género masculino. Esto se mantiene en Juan 14:26, en 15:26, en 16:8, versículo 13 y 14 también. Se mantiene el pronombre ekeinos para referirse al Espíritu Santo, que es una palabra neutra, pero cuando se usa un pronombre, se usa un pronombre masculino, se usa para referirse a una persona. En este respecto, solo agrego que el Espíritu Santo procede también del Hijo, según Juan 15:26 y 16:7. En 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador otra vez, el Paráclito, a quien yo os enviaré del Padre. Cristo está diciendo, yo os lo enviaré. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y el texto de Juan 16:7 agrega, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El ministerio actual del Espíritu Santo en la Iglesia comenzaría hasta que Cristo ofreciera su sacrificio en la cruz, resucitase, ascendiera y se sentara a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso, 10 días después de su ascenso, el Espíritu Santo vino en su ministerio residente en la Iglesia. En realidad, el discurso del aposento alto, que aparece en Juan 14 al 16, es la revelación más amplia acerca de la persona del Espíritu Santo dada por Cristo mismo. No olvidemos que los pasajes que hablan de las tres personas, usando los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo, son muy iluminadores del tema de la Santa Trinidad. El Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios y realiza obras que solo Dios puede hacer. Recordemos lo que dijimos desde el principio. Lo básico para este estudio de la persona del Espíritu Santo en la Santa Trinidad es demostrar que Él es una persona y que es Dios. Porque hablar del Espíritu Santo y de toda su obra, hermanos, es enorme en la Escritura. Entonces, veamos que Él tiene los atributos de Dios. Y debido a la amplitud de este tema, les recuerdo algunas de las citas bíblicas que ya hemos estudiado al respecto, y comentando solo algunos aspectos que contribuyen a nuestra visión tocante al Espíritu Santo. En cuanto a sus atributos divinos, el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. No voy a entrar a detallar los versículos, solo se los voy a citar. El Espíritu Santo es eterno según Hebreos 9:14. Es omnipotente según Lucas 1:35. Lo vemos en el milagro de la encarnación de Cristo. Él es la verdad, 1 Juan 5, versículo 6. Sus nombres son prueba de su deidad. Se le llama el Espíritu de nuestro Dios en 1 Corintios 6:11. El Espíritu del Dios vivo en 2 Corintios 3:3. El Espíritu de vuestro Padre, dice Jesús en Mateo 10:20. Otros nombres lo relacionan con el Hijo de Dios. Por ejemplo, el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. También el Espíritu de su Hijo en Gálatas 4:6. El Espíritu de Jesús en Hechos 16:7. Este versículo, hermanos, si lo consultan, en la versión Reina Valera no van a encontrar que diga Espíritu de Jesús, porque eso lo estamos tomando del texto griego, donde sí dice el Espíritu de Jesús. Se le llama Espíritu Santo.
lo cual habla de su carácter, como ya hemos dicho, y otros nombres implican las virtudes que Él otorga. Por ejemplo, se le llama espíritu de vida en Romanos 8:2, el espíritu de santidad en Romanos 1:4, el espíritu de sabiduría en Efesios 1:17, espíritu de fe en 2 Corintios 4:13, el espíritu de verdad en Juan 14:17, Jesús le llama así, espíritu de gracia en Hebreos 10:29 y espíritu de adopción en Romanos 8:15. Les he dado un rápido resumen de cómo se le llama al Espíritu Santo, porque se ve que es divino el Señor. En cuanto a las obras, también las hemos comentado ya mucho de ellas, pero les recuerdo que Él es creador, según Génesis 1:2 y Jesús 26:13. Job 26:13 ahí es donde dice que el Espíritu del Señor creó la serpiente tortuosa y que adornó los cielos. En el Salmo 104:30 dice que Él es el que sostiene la vida de todos los seres vivos. Él inspiró la Biblia, 1 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21, donde dice que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Él regenera a los hombres que creen en Cristo. Juan 3, en su plática con Nicodemo, Jesús le dice que el Espíritu Santo regenera. Y en Tito 3:5, definitivamente Pablo, hablando a Tito, le dice que el Espíritu Santo es el que nos regeneró por su misericordia. Un tema que ampliaremos es el hecho de que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es la fuente de toda vida intelectual. Esto me interesa mucho, hermanos, por el impacto que tiene en el tema del estudio de la palabra de Dios. Y por supuesto, quiero decirles, en la Biblia se habla del intelecto humano, de la emoción humana, de la voluntad humana. Y por supuesto, todo es importante. Pero este tema es importante debido a algunos conceptos que algunos grupos no evangélicos tienen al respecto y que siempre afectan con sus enseñanzas lo que creen nuestros hermanos, y por eso es que lo ampliamos. Esto es muy valioso ante esa opinión que equivocadamente algunos dicen que el espíritu solo es la respiración o una fuerza muy poderosa pero impersonal, y eso lo dicen del ser humano. Dicen que los seres humanos, ese espíritu que se menciona en la Biblia, solo es nuestra respiración, que cuando uno muere deja de respirar y se acabó todo. Esas doctrinas, aún con la Biblia, las enseñan algunas personas, y muchos creyentes, por no tener un estudio de la palabra de Dios y por no dedicar tiempo a la palabra y a entenderla a fondo, se ven desviados por ideas de este tipo. Entonces nos interesa, y especialmente a los hermanos que aman la palabra, que quieren profundizar en la palabra y que quieren entender los detalles de la palabra. Ya hemos adelantado el significado de las palabras hebreas, ruach y neshama y numa en griego. Con eso en mente, veamos algunos textos, sobre todo del Antiguo Testamento, que tienen relación con el Espíritu Santo y también con el espíritu humano. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Y aquí la palabra aliento es neshama en hebreo. Sopló en su nariz aliento de vida. Al ver otros versículos de la Biblia entenderemos más lo ocurrido aquí. De momento recordemos que el polvo de la tierra y todos los minerales no tienen inteligencia.
aunque están hechos con perfección y tienen propiedades que Dios les ha puesto en su estructura atómica, pero carecen de inteligencia, los minerales. Pero al soplo de Dios, el hombre, que fue hecho del polvo de la tierra, tuvo un espíritu inteligente en su composición. Aquí se ve que el hombre es polvo y espíritu, lo cual no tienen los demás seres creados en el planeta Tierra. Cada versículo tiene más elementos que enseñarnos, pero enfoquemos en el Espíritu Santo como fuente de la vida intelectual. Y quiero decirles, hermanos, cuando estamos enfocando esto así es porque el tema es el Espíritu Santo. Pero el Padre también es fuente de vida intelectual y el Hijo es fuente de vida intelectual también. Pero miremos Job 32, versículo 8. Dice ahí, ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Este versículo, hermanos, si es posible, apréndanlo de memoria porque algunas personas, cuando vienen a enseñar ideas de que el hombre solo es un cuerpo que respira y cuando muere se acabó todo porque deja de respirar, no miran lo que dice la palabra. El texto dice ciertamente espíritu y ahí usa la palabra ruach para hablar del espíritu del hombre. Dice espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente, y ahí está la palabra soplo, que es la otra palabra, es neshama, pero aquí ese soplo ya está hablando del Espíritu Santo. Y la palabra soplo ahí significa viento, resoplido, como algunos quieren ver solo eso, aliento vital, inspiración divina, intelecto, todo eso quiere decir neshama. El soplo del entendimiento del Omnipotente le hace que entienda. Y esta palabra entender es la palabra hebrea bin. Bin significa separar mentalmente, distinguir, comprender, discernimiento, tener inteligencia. Todo eso significa bin. Todo eso significa entender. Y hermanos, este versículo contundentemente enseña que el Espíritu Santo, el soplo del Omnipotente, nos da una naturaleza racional que no la poseen los minerales, ni los vegetales, ni los animales. Por supuesto, eso también nos da el ser responsables de nuestros actos, de adorar a nuestro Creador y ya como nuestro Salvador, de amarle, obedecerle y servirle. Por su Espíritu, Dios le dio a Moisés la sabiduría necesaria para llevar a cabo la dirección del pueblo de Israel en el desierto. Eso lo hizo por su Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando le mandó poner parte de la carga del ministerio en los 70 ancianos, le dice en Números 11:17, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y note esto, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. El Señor había capacitado a Moisés con el Espíritu Santo dándole sabiduría para dirigir al pueblo. Y ahora le está diciendo que de ese espíritu que tiene él, que es el Espíritu Santo, van a tener los 70 ancianos para dirigir al pueblo también. Y hermanos, qué importante es saber que para la obra del Señor necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, que no es asunto de cuán inteligente soy yo o cuán preparado soy yo sencillamente para dirigir la obra del Señor, y así la deben dirigir todos los siervos de Dios que dirigen la obra, todos los que están al frente de otras personas enseñando la palabra. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que guíe todo lo que hacemos. El clímax de lo que revela la Biblia en cuanto a que el Espíritu Santo es fuente de toda vida intelectual se ve en que el gobierno del Mesías, hermanos, ha de ser ejercido mediante el poder y la sabiduría del Espíritu Santo.
Y es importante dejar claro aquí que Dios el Hijo es omnisciente y omnipotente y tiene toda la sabiduría que Él tiene como Dios. Pero en sus ministerios como el Mesías humano, Él también tuvo una relación especial con el Espíritu Santo. No olvidemos que el Señor Jesús fue un hombre y como dice Lucas 2:52, que el niño, hablando de Jesús, crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres y en estatura. Él fue humano y creció en sabiduría. Entonces, como hombre, como el rey Mesías, también Él nos enseñó a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Toda la obra, el ministerio de Cristo, los 3 años y medio que Él estuvo haciendo su ministerio en este mundo, ya cuando tenía 30 años, y toda su vida, por supuesto, Él fue guiado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. El texto que nos habla de esto principalmente es Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y fíjense que todo esto estará haciéndolo el Espíritu Santo para el Mesías. Es muy importante. Como ya se ha dicho, la relación del Espíritu Santo con el Mesías revela que el postrer Adán o el segundo hombre, como le llama la Biblia al Hijo encarnado, había de ser guiado por el Espíritu Santo. Y es porque Cristo también es modelo de lo que ha de ser la nueva humanidad. Porque la nueva humanidad, los regenerados, hombres y mujeres, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y ya en la eternidad vamos a ser como Cristo perfectamente. Isaías profetiza que humanamente el Cristo sería un retoño de Isaí, el padre de David. En comparación con los profetas y otros siervos de Dios en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos temporalmente, los usaba para alguna obra y se iba. Pero con el Mesías el Espíritu reposaría permanentemente y lo dotaría de sus dones. Subrayo lo que ya hemos mencionado antes en otro estudio, la estructura binaria de estos dones. Se ven 3 pares de dones. El primer par es netamente intelectual, porque el tema que estamos tocando, hermanos, es que el Espíritu Santo es fuente de la vida intelectual. Y dice que el primer par de dones que le da el Señor es netamente intelectual, sabiduría e inteligencia. El segundo par de carácter de esos dones también es de carácter intelectual, pero administrativo, porque para administrar también se necesita inteligencia. Y el tercer par que tenemos aquí, no habíamos mencionado que el segundo par es consejo y poder. Y el tercer par, que es de carácter espiritual o moral, pero siempre con un contenido fuertemente intelectual, como tiene que ser, tratándose de que el espíritu humano es inteligente. El tercer par incluye conocimiento y temor de Jehová. Este último, el temor de Jehová, resume a todos los demás, ya que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7. Es muy importante cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí usa la palabra reshit en hebreo.
que es cabal la primer palabra que aparece en Génesis, Bereshit. Y Reshit significa el arranque, el origen, el comienzo, el principio de la sabiduría. Este texto nos presenta al Espíritu Santo en la plenitud de su manifestación, lo cual no quiere decir que hay 7 espíritus distintos, sino a la medida completa o plena del Espíritu Santo. En Jesús ya encarnado se cumplió esta profecía, que también fue anunciada por Isaías en el capítulo 42, versículo 1. Lo leo, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Subrayemos esas palabras, hermanos. Él traerá justicia a las naciones. He puesto sobre él mi espíritu. Por eso estaba dotado de esos dones maravillosos el Señor Jesús como Mesías. Dios el Padre citó estas palabras en el bautismo de Jesús. Cuando Juan bautizó al Señor, el Padre desde el cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estaba citando Isaías 42:1. Y el mismo Señor Jesús en Lucas 4, después de la tentación, cuando regresó a la sinagoga de Nazaret, dice en Lucas 4:14 que regresó en el poder del Espíritu. Y ahí está hablando del Mesías humano, por supuesto era Dios encarnado, que estaba siendo guiado en el poder del Espíritu. Y al llegar a la sinagoga de Nazaret, leyó el texto de Isaías 61:1 y 2. En Lucas 4:18 él dice: el Espíritu del Señor, es decir, si nosotros miramos la cita en hebreo, es el Espíritu de Jehová. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí se estaba cumpliendo lo que el Señor había profetizado acerca del Mesías. Y en el versículo 21, el mismo Señor Jesús, aquí en Lucas 4:21, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquello que profetizó Isaías 11, Isaías 42:1, todo eso se estaba cumpliendo aquí. Es de mucha importancia la conexión de ver al Espíritu Santo como la fuente de la vida intelectual y su oficio en la obra de la redención, la obra decretada por el Padre de nuestra salvación y ejecutada por el Hijo al venir a este mundo asumiendo una naturaleza humana. Esa obra es aplicada al hombre por el Espíritu Santo en una gran cantidad de operaciones en el alma. Cada acción del Espíritu Santo, hermanos, sería objeto de estudio en la Biblia. Cada tema de los que les voy a mencionar ahora, y solo haré mención de ellos, de algunas de esas operaciones. En primer lugar, Él es el dispensador de la gracia divina. Él es el que da todas las cosas que necesita el que va a ser salvado, y es el que da los dones que necesita la iglesia. Es dispensador de la gracia divina. Él llama a los pecadores, hace un llamamiento general y hace un llamamiento eficaz, y eso es motivo de un estudio aparte. En tercer lugar, regenera a los creyentes. ¿Qué es la regeneración? Otro tema, hermanos. Los convierte al camino de Dios, da la fe salvadora, justifica, santifica, nos equipa para perseverar en la fe, nos da la unción de Cristo, nos hace entender la Biblia, modela a Cristo en nuestro corazón. Y en todo esto, obviamente, actúan también el Padre y el Hijo. Como digo, cada operación sería objeto de un estudio, pero en realidad el primer filtro para que el ser humano reciba el mensaje redentor es el intelecto. Para eso Dios nos dotó de un espíritu personal que llega a entender la revelación, como ya estudiamos en el libro de Job. Por ese espíritu que tenemos,
esa sed de Dios que tenemos. Por ese espíritu adoramos a Dios. Todo el resto de la creación terrestre no tiene este privilegio. Solo los humanos somos hechos a la imagen de Dios. Y aunque la Divina Trinidad actúa en todo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el revelador de la verdad divina. Por eso las doctrinas de la Biblia son llamadas las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2, 6 al 16 toca este tema. Las cosas del Espíritu son las cosas de Dios. 1 Corintios 2, 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu hizo que todas estas verdades quedaran consignadas en la Biblia. Por eso Pablo agrega en 1 Corintios 2:13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De aquí que toda la Biblia es atribuida al Espíritu Santo como su autor. Pero siempre debemos dejar claro que la Biblia es la palabra de Dios el Padre. Podríamos citar muchos textos para probarlo, pero les recuerdo lo que dice el Salmo 119, que de todas maneras se refiere a la Biblia como la palabra de Dios. Y la Biblia también habla de la palabra de Cristo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Terminemos este aspecto, hermanos, notando algunos hechos que se dan en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las palabras de Jehová son citadas como palabras del Espíritu Santo. En Isaías 6:9 se ve que el Señor manda a Isaías a hablarle al pueblo de Israel. Y en Hechos 28, en el versículo 25, dice Pablo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oirás y no entenderéis. Y le cita todo el pasaje de Isaías 6:9. Entonces, las palabras del Antiguo Testamento que dice Jehová son atribuidas al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La unidad de las tres personas se ve en todo esto. Hermanos, al hablar del Espíritu Santo, es toda una rama de la teología, pero estas son algunas de las evidencias de su relación trinitaria, y Él debe ser adorado, amado y obedecido juntamente con el Padre y el Hijo. Les invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra. De verdad que el tiempo es corto para hablar tanta cosa que tú has revelado en la Escritura. Ayúdanos a penetrar más y más, pero al ir entendiendo que te amemos, que te obedezcamos, que te sirvamos con todo nuestro corazón, dando gracias por la obra de tu Hijo y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.